razonando, porque en esta misma sala, en estos mismos asientos, que ahora sus nalgas depositan su cuerpo, yo también me sentaba. ¿No? Bueno, en esa época no habían celulares, ni siquiera había para pasar diapositivas. Los profesores a tiza hacían todo lo posible por dar las clases. Después aparecieron los slides que pintábamos con plumones para que se note el título y se pasaba, ¿no?, con un pasador de slides. Después ya apareció la computadora, ya apareció el PowerPoint, y antes el PowerPoint habían otras aplicaciones que ya ni me acuerdo. Y así hemos llegado a esta parte, donde ahora los estudiantes ya ni siquiera miran lo que uno habla, porque están mirando su celular para ver si lo que está diciendo es verdad, ¿no? Y entonces, y eso es bueno y también es malo, porque le está quitando a los estudiantes, a los médicos jóvenes, al médico en general, la capacidad de pensar, de razonar, ¿no es cierto? Ahora me dice, dismenorrea, ChatGPT, dismenorrea, es tal cosa. Tiene tal cosa, pida tales análisis. Si sale esto, ¿qué será? Será esto, será el otro. Entonces yo me pregunto, de acá a unos años desapareceremos como profesión. No sé, y ahora con la inteligencia artificial, con la robótica, ya hay robots que dan pastillas, que toman presión digital, acompañan en la visita. ¿No es cierto? Eso es peligroso, porque yo no sé, con los años, en qué nos vamos a desarrollar. Cada vez la medicina se hace más especializada, especializada, ¿no? Y ya muchas veces solo quieren ir, yo voy a hacer oftalmólogos, pero solamente voy a ver la retina. O sea, yo quisiera que me enseñen solo la retina y no nada más. Pero no deben olvidar que el médico tiene una formación integral. El médico no ve un órgano, el médico no ve un aparato, el médico ve a un ser humano desde el punto de vista de sus enfermedades, y cuando una persona se enferma, no se enferma solo del ojo, de la garganta, sino que eso repercute a nivel general. Por eso es que el estudiante de medicina tiene que tener una formación integral diferente a los otros profesionales de la salud. ¿No es cierto? Ya no es enfermeras, obstetrices, tecnólogos. Entonces, eso es lo que diferencia, y por eso también los años de estudio son diferentes. Y por eso también los que estudiamos medicina, enseñamos medicina, seguramente más de uno de acá algunos años estará acaparado, si es que todavía la profesión sigue polémica. Y entonces hay algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que defender nuestra profesión, porque si nosotros los médicos, y desde ahora no nos formamos en la defensa del acto médico, cuando lleguemos a ser profesionales y ya egresados, me va a importar solamente lo que a mí me interesa y no lo que es la razón de ser de nuestra carrera, que es el acto médico. Pero el acto médico no como un fin, sino como un medio de llegar a este otro ser humano que va a poner su salud y su vida en sus manos. Entonces yo creo que siempre es necesario tener presente el por qué estudiamos medicina, tomar conciencia de la responsabilidad que asumimos cuando estudiamos medicina. No solo es ponerse el mandil blanco y el estetoscopio en el cuello. Ahora cualquiera que tiene el mandil blanco y el estetoscopio y dice que es médico y actúa como médico, ¿no? Son días difíciles que nos toca vivir. Bien, haciendo estas pequeñas consideraciones, vamos a empezar a hablar de dismenorrea. ¿Cómo se cambia esta vaina? Ajá. La dismenorrea es el dolor que se presenta en la pelvis en relación a la menstruación. ¿Okay? Eso lo diferencia de cualquier otro dolor que se pueda presentar a nivel pélvico, que está relacionado a la menstruación. Etimológicamente deriva del griego dis, que significa molestia, anomalía, y ven por mes o menstrual, y rein flujo, o sea, flujo menstrual que produce una molestia. ¿Cuál es esa molestia? El dolor. Entonces la dismenorrea se
psíquica de dolor en la parte inferior del abdomen durante la menstruación. Se describe como un dolor tipo cólico porque el útero también es una víscera hueca. A menudo se acompaña de otros síntomas, como sudoración, taquicardia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas y temblores, todos ocurriendo justo antes o durante la menstruación. Cuando muchos de estos síntomas acompañan al dolor menstrual, pasamos a otro escenario que es el motivo de la siguiente clase, llamado el trastorno premenstrual o síndrome premenstrual. Pero quedémonos en el dolor. La dismenorrea es el dolor pélvico crónico de origen ginecológico que se presenta durante el periodo menstrual, siendo también considerado de tipo calambres o cólicos menstruales o menstruación dolorosa, afectando a un gran número de mujeres durante el periodo reproductivo. El dolor puede ser en ocasiones tan incapacitante que afecta negativamente la actividad cotidiana de la mujer, limitándole su accionar en el ámbito social, profesional y personal, siendo en esta última instancia el área sexual la frecuentemente afectada, porque si hay dolor, definitivamente va a limitar la posibilidad de tener una relación sexual, digamos, placentera. En cuanto a la epidemiología, el 30 al 50% de mujeres presentan dolor menstrual. De ahí que muchas mujeres piensan que el dolor menstrual es normal, pero a veces detrás de este dolor menstrual, que se considera como normal, hay una patología. Y es ahí donde entramos los ginecólogos o el médico para diferenciar si esta molestia que tiene el paciente es solamente un cólico menstrual o hay otra enfermedad detrás de ella. Y esto es lo que vamos a aprender ahora. Es causa de asentismo o una situación invalidante en el 10 a 15% de las adolescentes y en el 5 a 10% de mujeres jóvenes y en el 2 a 5% en madres jóvenes después del parto. En los Estados Unidos se calcula que 600 millones de horas se pierden al año por esta razón, porque la paciente se ausenta de su centro de labor. ¿Cuáles son los factores de riesgo a favor o en contra de que se presente? Los factores que pueden reducir el riesgo de dismenorrea incluyen la menor edad en el primer parto, mayor calidad y ejercicio físico. Mucho se le relaciona la disminución del dolor menstrual con el embarazo, con el primer parto, ¿no? De ahí que muchas veces habrán escuchado o se escuchaba decir, embarazate, tengo un hijo y eso va a desaparecer, haciendo notar como que eso es normal. Las mujeres que han dado a luz por vía vaginal tienen menos probabilidades de tener dismenorrea. El embarazo en sí, sin un nacimiento real, no alivia la dismenorrea. El tema no es que salga embarazada, sino que salga embarazada y tenga un parto vaginal. Espontáneos o voluntarios de embarazo no se libran de sus síntomas. Los factores de riesgo que se han reportado que aumentan el riesgo incluyen edad menor de 30 años, índice de masa corporal inferior a 20, síndrome premenstrual, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilización, antecedentes de agresión sexual y fumar mucho. Un ratito, por favor. Mi sensor de glucosa que me avisa si me voy a morir o no. Estoy bien. El dolor menstrual o la dismenorrea está muy relacionado con la ovulación. Al fin del ciclo de la ovulación hay un aumento de ácidos grasos en las membranas celulares de las células endometriales y paralelamente disminuye la progesterona como consecuencia de que no ha habido un embarazo. Esto va a provocar la liberación de ácidos grasos que van a ser el sustrato del llamado ácido araquidónico. Y este ácido graso araquidónico va a producir la cascada o va a desencadenar lo que se conoce como la cascada de prostaglandina.
Existe una estrecha asociación entre los niveles elevados de prostaglandina F2 alfa en el endometrio secretor y los síntomas de la dismenorrea, incluida la hipercontractibilidad uterina, que condiciona el queja de calambre y otros síntomas inducidos por la presencia de prostaglandina. El ácido araquidónico es el precursor de la producción de la prostaglandina y se encuentra en cantidades mayores en el endometrio durante los ciclos ovulatorios. De ahí la asociación entre ovulación, la presencia de ácido araquidónico en aumento y la presencia de dismenorrea. El ácido araquidónico se convierte en varias prostaglandinas, dentro de ellas la prostaglandina F2 alfa y prostaglandina E2 y leucotrienos que participan en el aumento de la contracción miometrial. Durante la menstruación, estas contracciones disminuyen el flujo sanguíneo uterino y causan isquemia. Y esta isquemia va a causar sensibilización de la fibra del dolor a nivel uterino. Las concentraciones endometriales de prostaglandina F2 alfa y prostaglandina E2 se correlacionan con la gravedad de la dismenorrea. A mayor concentración de prostaglandina F2 alfa y E2 hay mayor severidad de la dismenorrea. Los inhibidores de la ciclooxigenasa disminuyen los niveles de prostaglandinas en el líquido menstrual y disminuyen el dolor. En estudios pequeños, la ecografía y la resonancia magnética han correlacionado la dismenorrea con cambios en el miometrio y la disminución del flujo sanguíneo producido por la isquemia, que producen estas prostaglandinas al provocar la contracción uterina. La prostaglandina F2 alfa y E2 afectan a otros órganos como el intestino, provocan náuseas, vómitos y diarrea. En este diagrama podemos visualizar lo que estamos diciendo. Acá tenemos el útero. Al final del ciclo, si no ha habido un embarazo, ¿qué es lo que ocurre? Que la progesterona, los niveles de progesterona caen, ¿no es cierto? Y paralelamente a eso comienza a aumentar la FSH para provocar el reclutamiento folicular que inicia un nuevo ciclo. Muy bien, cuando esta progesterona disminuye y se produce la descamación endometrial, hay un aumento de la concentración de ácido araquidónico, que es el sustrato para la liberación de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a provocar un incremento de la contracción miometrial y van a provocar una disritmia. O sea, ¿qué significa disritmia? Una alteración del ritmo de las contracciones, y al incremento de la contracción miometrial va a provocar disminución del flujo, va a provocar isquemia, y esta isquemia es lo que va a ocasionar el dolor por un aumento de la contractibilidad uterina, isquemia uterina, y esto va a provocar sensibilización de los terminales nerviosos a nivel endomiometrial. Acá podemos tener un resumen que dice que la dismenorrea se inicia con el descenso premenstrual de los niveles de progesterona, como vemos acá. Esto provoca liberación de fosfolípidos. Los fosfolípidos se desintegran por una enzima que se llama la fosfolipasa 2 para convertir en ácido araquidónico, y una vez que se forma el ácido araquidónico, va a través de la ciclooxigenasa, que es otra enzima, va a provocar la formación y el inicio de la cascada de las llamadas prostaglandinas. Entonces, vamos a ver el papel de las enzimas, de las prostaglandinas y también de las hormonas. Acá tenemos que la fosfolipasa 2, que es una enzima que se encuentra en las células endometriales, convierte a estos fosfolípidos, que son ácidos grasos, que están en el endometrio, en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el sustrato para la formación de prostaglandinas a través de la enzima ciclooxigenasa del tipo 2, lo cual es un intermediario fundamental para la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas. El incremento de la prostaglandina F2 alfa potencia, como ya dijimos, la contractibilidad uterina, mientras que la prostaciclina, conocida también como prostaglandina I2, tiene un efecto contrario a la prostaglandina F2 alfa, que favorece la contracción. La prostaglandina I2, llamada también prostaciclina, disminuye y produce relajación uterina. La síntesis de prostaglandinas
uterina es estimulada por los estrógenos y es inhibida por la progesterona. El COX-2 endometrial, que es la ciclocistenasa, que es la enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandina, está bajo control hormonal indirecto. Acá podemos ver que tenemos en primer lugar los ácidos grasos, los fosfolípidos, actúa la enzima fosfolipasa 2 en las células endometriales, se forma el ácido araquidónico, que es el sustrato sobre el cual activa la ciclocistenasa 2, el COX-2, para provocar prostaglandina F2-alfa, tromboxano, y también por otro lado prostaglandina I2. Si nosotros utilizamos los inhibidores de la ciclocistenasa, vamos a desviar este camino hacia este camino de la prostaglandina I2 y que tiene una acción diferente a la prostaglandina F2-alfa. Esta prostaglandina F2-alfa se va a unir a su receptor, va a activar a una enzima que es la fosfolipasa C, que va a actuar sobre el retículo endoplasmático de las células miometrales y va a provocar aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular va a provocar contracción de las fibras musculares lisas del miometrio. Si se bloquea la ciclocistenasa y sigue este camino, la prostaglandina A2 se va a unir a su receptor y a través de otra enzima, que es la desilciclasa, va a estimular el AMP cíclico y va a actuar contrariamente a lo que hace la fosfolipasa C, haciendo que el calcio iónico intracelular disminuya. Al disminuir este calcio iónico intracelular, se va a provocar un efecto contrario de la contracción, que es la relajación uterina. Por eso en el tratamiento de las dismenorreas se utilizan inhibidores de la hay que sean inhibidores de la ciclocistenasa para provocar el alivio del dolor. Ya visto que en la patogénesis de la dismenorrea, como ya dijimos, hay un aumento de la presión intracelular y está relacionada a la síntesis intrauterina de prostaglandina. Acá tenemos a las pacientes con dismenorrea, como vemos la concentración de prostaglandina F2-alfa muy superior a la prostaglandina I2, ¿no es cierto? Y en las pacientes eumenorreicas, aquellas que no tienen dolor menstrual, vamos a encontrar más elevada la prostaglandina I2 que en los pacientes que sí tienen dismenorrea. Y en cuanto a la presión intrauterina, se puede ver que en las pacientes dismenorreas esta presión intrauterina está elevada. ¿Por qué? Porque está en relación a una mayor contracción intrauterina, intramuscular intrauterina por acción de la prostaglandina F2-alfa y F2. Entonces, pues, en resumen, diremos que los hallazgos de la dismenorrea primaria son deficiencia en la producción de endógeno de progesterona. Si hay menos progesterona, como la progesterona inhibe la prostaglandina, entonces esta inhibición va a ser menor y van a haber mayor acción de la prostaglandina. Hay un incremento en la producción de estradiol que a su vez estimula la presencia y la acción de la prostaglandina. Hay incremento en la síntesis de la prostaglandina F2-alfa, disminución en la síntesis de prostaciclina, y todo esto lleva a un incremento de la presión intrauterina, isquemia y dolor. Entonces tienen ahí la fisiopatología de la dismenorrea digerida, como que lo entienden, pobres neuronas hasta ahora ya deben estar con hipoxemia, entonces ya no están cambiando dormidos. Otra cosa, hay que decir que cuando hablamos de dismenorrea hay que diferenciar dos tipos básicos esenciales de dismenorrea: la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria es el dolor menstrual relacionado a la menstruación que tiene un gran porcentaje de mujeres cuando menstruan. La dismenorrea secundaria es aquella que se produce por alguna causa que no tiene nada que ver con la menstruación, pero que coincide en la menstruación. Ejemplo clásico de dismenorrea secundaria: el dolor que produce una enfermedad muy prevalente que se llama endometriosis. Entonces, dismenorrea, como decíamos, hay dos tipos. La dismenorrea primaria o esencial se refiere al dolor sin enfermedad pélvica evidente, que está relacionada con los efectos de las prostaglandinas endógenas que acabamos de describir.
Y la dismenorrea primaria casi siempre ocurre primero en mujeres menores de 20 años. O sea, la dismenorrea primaria generalmente empieza antes de los 20 años, en la adolescencia. Difícil que una mujer a los 30 años comience a tener dismenorrea. Lo más probable es que eso no sea dismenorrea primaria, sino que hay una enfermedad detrás de ese dolor menstrual. Los ciclos son indoloros tras el inicio de la menarquia. ¿Por qué? Porque muchos de los ciclos al inicio de la menarquia son anovulatorios. Y como no hay ovulación, no hay dolor. El dolor se hace evidente tan pronto como se establecen, como digo, los ciclos ovulatorios. Generalmente no hay dolores pélvicos intermenstruales en la dismenorrea primaria. Y el dolor puede ocurrir la menstruación sin dolor en un 27%, el dolor de la dismenorrea primaria puede ser leve en un 34%, moderado en un 22% y severo en un 15%. Por otro lado, la dismenorrea secundaria está asociada con patologías que causan dolor pélvico junto con la menstruación. Ejemplo, la cabeza, endometriosis. El otro, adenomiosis, que es primo hermano de la endometriosis. Presencia de adherencias, malformaciones, miomatosis, la presencia de un dispositivo intrauterino. La dismenorrea secundaria, por supuesto, puede ocurrir en mujeres más jóvenes de 20 años, pero se ve con mayor frecuencia en mujeres mayores de 20 años. ¿En qué casos una dismenorrea secundaria podría verse en adolescentes o en mujeres más jóvenes por debajo de 20 años? Si es que tienen una menstruación, si es que tienen una endometriosis que se está iniciando desde temprana edad. ¿Y cómo diferenciaríamos un dolor pélvico, una dismenorrea primaria en una mujer joven que pudiera tener una endometriosis? En la dismenorrea primaria, el dolor es generalmente durante la menstruación. Generalmente la intensidad es constante, puede ser fuerte todos los meses, puede ser moderada todos los meses. Cuando el dolor comienza a incrementarse y tomaba una pastilla, ahora toma 2 o toma 3 y ya falta al colegio o ya falta a la universidad por la intensidad del dolor o termina en una clínica para que le apliquen un analgésico inyectable, este es un signo de que ese dolor ya está dejando de ser un dolor menstrual de dismenorrea primaria y que probablemente haya ahí un problema de una dismenorrea secundaria que hay que investigar. La primera causa de dismenorrea secundaria es la endometriosis, es la causa más frecuente y se acompaña de otro síntoma que es muy frecuente en la endometriosis, que es la dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Produciendo algas pélvicas y pueden también terminar la menstruación y el dolor persistir algunos días después que la menstruación ha terminado y en un 50% puede asociarse infertilidad. La endometriosis se asocia a dos síntomas principales: dolor e infertilidad. Uno de los problemas más complicados en el diagnóstico de endometriosis es la demora en el diagnóstico. En promedio, diversos artículos han establecido que el tiempo que le toma a una paciente que le diagnostiquen endometriosis va entre los 6 hasta los 10 años. Más aún en una mujer joven, en una adolescente. ¿Por qué? Porque se asume que el dolor menstrual es normal. Y le dan su té de orégano, o le dice ya cuando te cases te va a pasar, no te preocupes. Y si tiene una endometriosis, y ya les enseñé cómo pensar que esto puede ser una endometriosis, y no se le hace caso, cuando esa paciente llegue a los 25, 28, 30 años, vamos a estar enfrentándonos a una endometriosis severa, donde ya todo está pegado, con compromiso intestinal, vesical, infertilidad, cuando pudo diagnosticarse a los 14, 15, 16 años. El segundo concepto por el cual se demora el diagnóstico, aparte de pensar que es normal el dolor menstrual, es
Que la mamá dice, ¿cómo le van a hacer una laparoscopía a mi hijita si es tan tiernita? No, mejor no, sus pastillitas más y así se va pasando el tiempo. Aunque ahora con el atendimiento y la mejora de las imágenes en el diagnóstico de endometriosis se puede hacer el diagnóstico más tempranamente sin llegar a hacer una laparoscopía. Pero esto se cumple básicamente para la endometriosis ovárica y para la endometriosis profunda, no así para la endometriosis llamada peritoneal o superficial, donde tanto la ecografía como la resonancia magnética tienen muy poco valor, a pesar de que hay algunos papers que dicen que sí, que vea algunas cositas. La verdad es que la endometriosis peritoneal o superficial puede tener la ecografía y la resonancia totalmente normal. Ahí lo que manda es la clínica. Otra clase de dismenorrea secundaria, yo pondría la cabeza como otra causa la adenomiosis, enfermedad también muy prevalente y muy complicada para la mujer. La presencia de alguna malformación tipo estenosis cervical que produce hematometra, infección pélvica y adherencia. Neumatosis uterinas también pueden provocar dolor durante la menstruación y aumento del sangrado menstrual. Ese es el otro síntoma que me permite diferenciar una dismenorrea primaria de una secundaria. El incremento de dolor y también que se acompañe con un incremento del volumen menstrual, tanto el volumen como el día, y que pasada la menstruación el dolor persiste. También la congestión pélvica. La congestión pélvica es sinónimo de la presencia de varices infundibulares, varices en los infundíbulos pélvicos, y también las malformaciones mullerianas obstructivas. Aquella paciente que tiene una malformación mulleriana obstructiva, que la sangre no sale, el sangrado menstrual no sale hacia el exterior, esa sangre va a pasar a través de las trompas a la pelvis y ahí se va a sentar. Eso que les estoy mencionando lo mencionó el doctor John Hanson en el año de 1927, cuando propuso su teoría de la menstruación retrógrada para explicar la endometriosis. Bueno, ya dentro de 3 años se van a cumplir 100 años y esa teoría todavía existe, porque a pesar de que han aparecido otras teorías, ninguna llega a explicar por qué se produce la endometriosis. La teoría de John Hanson, que dice que se produce por la menstruación retrógrada, también tiene su debilidad, y es que se ha visto que el 100% de mujeres no solo menstruan externamente a través de la vagina, sino que menstruan también a través de las trompas hacia la cavidad pélvica. ¿Y por qué si el 100% de mujeres tienen esta menstruación retrógrada, solamente tenemos un 10% de la población con endometriosis? Quiere decir que hay más cosas que son parte de la fisiopatología de la endometriosis, que no es el momento de hablar ahora, sino cuando en algún momento podamos hablar de esta penosa enfermedad. Entonces, ¿cuál es el papel de los sacos en la dismenorrea? Habíamos dicho que la dismenorrea primaria tiene una relación directa con la ovulación. Por lo tanto, si los anticonceptivos lo que producen es anovulación, van a provocar que no haya dolor menstrual. ¿No es cierto? Uno de los factores por los cuales no hay dolor menstrual cuando se utiliza el anticonceptivo es que el anticonceptivo produce un menor grosor del endometrio, por lo tanto menos cantidad de fosfolípidos, menos cantidad de ácido araquidónico, menos concentración de prostaglandina, por lo tanto no hay dolor. Entonces acá tenemos, si estamos frente a una paciente con dismenorrea, lo primero que tenemos que hacer a través de la historia clínica y del examen clínico es determinar si esto es una dismenorrea primaria o si es una dismenorrea secundaria. Si estamos frente a una dismenorrea primaria y no desea salir embarazada, la primera línea de tratamiento son los anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Y con los anticonceptivos orales, en la mayoría de mujeres, el dolor se alivia por lo que les he explicado. El problema es que muchas veces se cansan de tomar los anticonceptivos para evitar el dolor menstrual. La otra línea de tratamiento es no dar, o si está contraindicado por alguna razón, dar AINES, ¿no es cierto? Mejor si es el AINE que tenga, que vaya
inhiba la ciclooxigenasa, ya sea básicamente la ciclooxigenasa 2. Lo cierto, como dice, el tratamiento alternativo es el anticonceptivo oral. Y sí, lo que desea es anticoncepción es la primera línea de tratamiento. Y en el caso de la dismenorrea secundaria, es en función de la enfermedad que esté condicionando la dismenorrea secundaria. Entonces, el diagnóstico de dismenorrea primaria se hace en gran medida por la historia clínica y el examen clínico. Las pacientes se quejan de dolor hipocólico, el hipogastrio al inicio de la menstruación. El dolor puede ser severo y puede irradiarse a la parte baja de la espalda y los muslos. Se resuelve gradualmente dentro de las 12 a 72 horas de iniciar la menstruación y no ocurre fuera de la menstruación. O sea, no hay dolor intermenstrual y solo ocurre, como hemos dicho, en los ciclos ovulatorios. Si viene una paciente y le consulta porque tiene dolor menstrual que cada vez se va incrementando, y usted le pregunta, ¿tiene pareja? Sí, tengo pareja, ya sea entrante, saliente, todas las variedades que hay ahora, para determinar que dos personas tienen relación. ¿No es cierto? Entonces, usted las examina, hace un tacto y se encuentra en un útero retroflexo, fijo, que no se mueve, que si lo tratan de mover les genera dolor al movilizar el útero, y además los ligamentos útero-sacro que están ahí nomás al fondo del saco vaginal, al costadito del cuello, uno lo encuentra sensible, medio fibroso, esa mujer tiene endometriosis hasta no demostrarlo. Y si ustedes están ahí en la punta del cerro, los ciertos, donde no tienen más que sus conocimientos y sus manos, lo primero que pueden hacer es darle anticonceptivos orales. Pero a diferencia del tratamiento con anticonceptivos orales para la dismenorrea primaria, que uno le da el anticonceptivo, se acaba, la mujer menstrua y vuelve a tomar, si están pensando en endometriosis, se tiene que indicar que tiene que tomar continuamente, no descansar. La mujer no tiene que ver regla. Esa es la diferencia entre tratar dismenorrea secundaria por endometriosis que tratar una dismenorrea primaria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pueda salir del miserable pueblo donde ustedes van a hacer sus denuncias, para que vayan y la puedan ver en otro lado y le puedan hacer el diagnóstico. Pero ya le están mejorando la calidad de vida a esa pobre. Si cometen el error de darle como un anticonceptivo clásico, o sea, toma, se acaba, menstrua y toma, lo que van a hacer es aumentar la probabilidad de que esta enfermedad siga avanzando. La dismenorrea, como dije, se puede asociar a diarrea, dolor de cabeza, fatiga, malestar general. En las mujeres con dismenorrea primaria el examen clínico es normal. No duele al movilizarlo, es inmóvil, no está tirado para atrás. Ojo, que hay más o menos un 20 a un tercio de mujeres que tienen el útero retroflexo. Y no porque el útero está retroflexo, ya tiene endometriosis. Retroflexo que no se mueve, que está pegado, que está fijo, que lo trato de mover y duele, es diferente. Y si hay, la mayoría lo tiene antioflexo, si alguien lo tiene retroflexo, pues así la hizo Dios, así es útero, ¿no? Eso no es problema. No hay exámenes de laboratorio ni imágenes anormales asociadas con la dismenorrea primaria. En adolescentes que experimentan dismenorrea en los primeros 6 meses de la menarquia, debe descartarse una malformación obstructiva del tracto genital reproductivo, a la cabeza, los tabiques vaginales o las estenosis de cervix. En endometriosis, además del examen clínico que ya les acabo de decir, si uno pone un espéculo, podría eventualmente encontrar estas imágenes, que son pequeños nódulos color morado o negro, ¿no?, que se ven acá en el fondo del saco vaginal posterior, que nos está hablando de un tipo de endometriosis que es la endometriosis profunda, en este caso del tabique recto vaginal. Y en el tracto vaginal ya le dijimos, útero retroverso, puede acompañarse con una tumoración anexial. Si yo encuentro todo lo que les he dicho y encima a un costado encuentro una bola, o sea, un probable quiste,
probablemente sea un endometrioma y esta mujer tenga endometrioma y endometriosis profunda. Engrosamiento y o nódulo retrocervical en el fornix vaginal, y acá están los ligamentos crucerosatos, a uno y al otro lado. Y acá al costadito los ligamentos cardinales. ¿Cómo se llaman los ligamentos cardinales? De Magerle. Y también evaluar el centro recto vaginal. Muy bien. Entonces, en el diagnóstico de dismenorrea, la historia clínica es importante, el examen clínico también, y en los medios auxiliares, el ultrasonido, la resonancia magnética y la laparoscopía. Cuando estoy dejando de pensar que esto sea una dismenorrea primaria y estoy pensando que es una dismenorrea secundaria que tengo que investigar. Entonces, ahí es donde entra el ultrasonido, la resonancia y finalmente una laparoscopía. Si en una ecografía vemos esta imagen en Twitter derivado de la imagen típica ecográfica de un endometrioma, llamado también quiste y chocolate, que es la forma de la endometriosis ovárica, que puede ser unilateral o puede ser bilateral, dando esta imagen que ven acá que se llama kissing ovary, que significa ovarios dándose besito o besándose, porque los ovarios se han ido hacia atrás y se han pegado. Por eso es que durante el tubulum hay dolor a este nivel. ¿Por qué? Porque el miembro viril impacta en esta zona y obviamente si todo eso está pegado y sensible va a producir dolor. ¿No es cierto? Entonces la relación que va a dejar de ser placentera para convertirse en tormentosa. Y esta es una ecografía donde se ve esta imagen. Esto que ven acá es el cuello, detrás del cuello está el recto, y entre el recto y el cuello hay esta línea blanca que ven acá que se llama el tabique recto vaginal. Entonces, hay un tercer tipo de endometriosis, que es la endometriosis profunda, que puede afectar el tabique recto vaginal, que puede afectar la tripa o puede afectar otros órganos. Acá vemos un nódulo endometriósico que vean ustedes, acá está la línea del recto, ¿sí? ¿La ven? Y cómo desciende acá y vuelve a subir y se va acá, porque este nódulo está afectando toda la serosa y la mucosa y parte ya casi de la mucosa intestinal. Entonces, este es un nódulo retrocervical que está asociado a endometriosis profunda. Y la resonancia magnética también se complementa, es un gran complemento para el diagnóstico de endometriosis profunda y endometriosis ovárica. No así para endometriosis superficial o peritoneal. Acá tenemos el útero, acá tenemos el recto y vamos a ver acá cómo la endometriosis puede asentarse acá en el recto cervix. Acá tenemos igualmente el útero. Entonces, pues, una vez que hemos hecho el diagnóstico, si esto es una dismenorrea primaria, como le digo, tienen que utilizar en primera instancia antiinflamatorios no esteroideos durante los días del dolor. Si la paciente quiere no salir embarazada, lo mejor es utilizar anticonceptivos orales combinados. ¿Ok? Los AINES son el tratamiento de primera línea para la dismenorrea primaria, son inhibidores de la sintetasa prostaglandina y por eso alivian los síntomas de dismenorrea. La expresión de COP2 de la ciclosintetasa 2 en el epitelio glandular uterino fue máxima durante la menstruación en un ensayo de despegue ovulatorio, lo que sugiere una posible asociación de este COP2 con la causa que origina dolor. Por eso aquellos AINES que inhiben la producción de ciclosintetasa 2 son más específicos y ayudan mucho al alivio del dolor en la dismenorrea primaria. El efecto específico de estos agentes inhibidores del COP2 sobre la musculatura uterina es la reducción de la contractibilidad mediada por la reducción de la presión uterina. ¿Y por qué disminuyen estos dos? Porque se produce menos prostaglandina. ¿Por qué? Porque se inhibe la vía entre ácido araquidónico y prostaglandina. Los inhibidores de COP2 pueden considerarse para mujeres con toxicidad gastrointestinal por AINES.
Sin embargo, estos agentes conllevan el riesgo de efectos al recordar y ahora contiene una advertencia de que puede haber un. Por lo tanto, estos medicamentos solo deben utilizarse con precaución y documentación completa. Otra cosa que es importante es que todos los anticonceptivos muestran los mismos efectos de eficacia en el manejo de la dismenorrea. ¿Por qué? Porque todos los anticonceptivos van a provocar dos cosas. Primera, anovulación. Y la segunda es disminución del grosor del endometrio. Hay algunos otros anticonceptivos que tienen un valor agregado, como por ejemplo, hay anticonceptivos que tienen un porcentaje que se llama acetato de clormanidona, que tiene, además de este efecto de disminuir el grosor endometrial, otros efectos que vamos a ver a continuación. Los anticonceptivos orales que contienen estrógenos y progesterona ayudan los síntomas de dismenorrea primaria en aproximadamente el 90% de las pacientes. Esto se debe a que los anticonceptivos orales combinados suprimen la ovulación, como ya dijimos, y la proliferación endometrial, y además la progestina bloquea la producción del precursor de la formación de prostaglandinas del ácido araquidónico. Ya habíamos dicho que el progestágeno inhibe al ácido araquidónico. El endometrio adelgazado por los contraceptivos orales entonces contiene menos ácido araquidónico, que es el precursor de prostaglandina. Si la mujer también requiere anticoncepción, el anticonceptivo es la terapia de primera línea de elección. Entonces yo le decía que hay otros anticonceptivos que tienen su componente progestacional, el acetato de clormanidona, que además de disminuir el grosor endometrial y provocar la anovulación, van a tener otra acción, que es la inhibición de la fosfolipasa 2, por lo tanto menos producción de ácido araquidónico, y a su vez tienen acción en la ciclociclinasa 2, por lo tanto va a bloquear la síntesis de prostaglandina 2 y se va a desviar hacia la producción y síntesis de prostaciclina, o sea, prostaglandina 2, y ya les expliqué cómo se produce relajación y por ende la paciente va a tener alivio del dolor. Entonces, esto es un resumen de lo que ya les he explicado, ¿no? Fosfolipio, fosfolipasa 2, ácido araquidónico, prostaglandina S2-alfa, su receptor, ya, esto ya lo vimos, entonces no redundemos. También hay tratamientos para la dismenorrea, sobre todo secundaria, o sea, secundaria endometriosis o solamente progestaje. Hay diferentes progestajes. El acetato de medroxiprogesterona es uno de ellos. Se comercializa más como un producto de depósito. Es un anticonceptivo inyectable de lesión provocada por una reducción de la dismenorrea, debido a que causa un endometrio desgastado y una menstruación leve o amenorrea y además la ovulación. También se puede utilizar el DIU liberador de levonorgestrel de 20 microgramos, reduce el dolor menstrual, pero el DIU liberador de levonorgestrel, o sea de prostaglandina, no es un tratamiento indicado, por ejemplo, una dismenorrea primaria, salvo que hiciera, además de tener menos dolor, no saliera embarazada. Pero generalmente utilizamos el DIU liberador de levonorgestrel para pacientes con endometriosis, porque la paciente va a tener menos flujo menstrual, casi no va a menstruar, y en segundo lugar va a tener menos dismenorrea. El levonorgestrel actúa sobre los receptores progesterona endometrial y produce un endometrio atrófico. En los ingresos un más pequeño que tan solo 14 microgramos de levonorgestrel se introduce en el mercado. El inflanom también ha demostrado eficacia, pero el inflanom es un aditivo que se coloca en el brazo como anticonceptivo y que también puede ser utilizado. Bien, entonces, el tratamiento de la dismenorrea secundaria va a depender de cuál es la enfermedad que se encuentra durante la evaluación. Si es una endometriosis, se dará tratamiento para la endometriosis. Si es estenosis cervical, se corregirá. Si hay adenomiosis, el tratamiento es muy parecido al de endometriosis. Y me refiero al tratamiento médico, porque también hay tratamiento quirúrgico, tanto para endometriosis como para adenomiosis.
Si hay una infección pélvica se tratará, si hay mioma se operará, si hay un quiste ovárico, si hay un endometrioma se operará, si hay congestión pélvica igual y si hay una malformación mulleriana se corregirá. Muy bien, entonces ahora pasamos a la segunda clase. Nosotros habíamos dicho que la dismenorrea primaria generalmente es el dolor con la menstruación en mujeres en edad reproductiva, obviamente, ¿no? Pero que puede acompañarse de otros síntomas. Y cuando se acompaña de otros síntomas, ya pasamos, como se dice, a otro escenario, que es el llamado síndrome premenstrual o tensión premenstrual. El síndrome premenstrual es el siguiente, dice, casi todas las mujeres manifiestan tener síntomas premenstruales, además del dolor pélvico, pueden tener, no obstante, menos del 50% que concurren al médico por esta causa. ¿Por qué? Porque asumen que es parte de su forma de menstruar. En el 30% de las mujeres los síntomas corresponden al llamado síndrome premenstrual o tensión premenstrual que antes se le llamaba. Mientras que el 5 al 6% presentan síntomas más graves que se clasifican como el trastorno o el desorden disfórico premenstrual. El síndrome premenstrual, según la ECO, es la presencia cíclica de síntomas que son suficientemente severos para intervenir con algunos aspectos de la vida diaria y que aparecen en una relación consistente y predecible con la menstruación. O sea, no solo tiene dolor, sino que viene cefalea, de ser una muchacha alegre, se convierte en una muchacha irritable, agresiva, puede matar a su cónyuge, ¿no? Pero es solo por eso mismo, no hay necesidad de cambiar, porque pasada la menstruación pasan estos síntomas. Se define como síntomas moderados psicológicos y fisiológicos en la fase del ciclo menstrual, o sea, precede a la menstruación y que se resuelve con la menstruación. Afecta, fíjense, del 20 al 32% de mujeres. Se acompaña de balonamiento, dolor de cabeza, malestar, ganas de no hacer nada. Aunque hay gente que tiene ganas de no hacer nada cierto, ¿no? El síndrome premenstrual. Hasta el día de hoy no hay una definición universal de este síndrome. Se define como un conjunto de síntomas leves o moderados, somáticos, cognitivos y conductuales que ocurren de forma psíquica durante la fase lútea con resolución rápida al acercarse o al inicio de la menstruación. Algunas veces puede intervenir con el trabajo y las relaciones personales. Las quejas físicas comunes incluyen sensibilidad en los senos, edema, dolor de cabeza. Los síntomas emocionales incluyen irritabilidad, ansiedad, depresión. A esto le sigue un periodo totalmente de síntomas. Frank, en el año de 1931, describió por primera vez esta condición e intentó representar los síntomas de la entonces llamada tensión premenstrual, llamado ahora síndrome premenstrual, porque agrupa una serie de síntomas con cambios hormonales psicomenstruales, los cuales no se han llegado a establecer claramente. El término síndrome premenstrual fue utilizado por primera vez por Dalton allá por 1953. Los síntomas varían de una mujer a otra y más de 150 síntomas se han relacionado con este trastorno. Ya han descrito, como decíamos, más de 150 síntomas que pueden ser leves, moderados o muy intensos. Cuando ya son muy intensos, deja de ser síndrome premenstrual para convertirse en lo que se conoce como el trastorno disfórico premenstrual, que es la forma más severa del síndrome premenstrual. Los síntomas deben presentarse durante la fase premenstrual. Deben resolverse dentro de los 2 primeros días del comienzo de la menstruación y deben tener un periodo de quiescencia durante la fase folicular, o sea, desaparecen. Estos síntomas deben ser documentados en varios ciclos menstruales y no deben ser tratados por ningún otro trastorno fisiológico o psicológico. O sea, se presentan los síntomas, pasa la menstruación y los síntomas desaparecen. Este es un síndrome premenstrual. Si la paciente es deprimida crónica o tiene otro trastorno, eso no es síndrome premenstrual. Síndrome premenstrual es aquella paciente que está normal y en estos días, bueno, presenta estos síntomas.
Los síntomas deben ser recurrentes y suficientemente severos de modo que impacten en las relaciones sociales y ocupacionales. Cuando estos síntomas son más intensos, se cae en lo que se conoce en el trastorno disfórico premenstrual, que es una afección caracterizada por síntomas de depresión severa, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. El trastorno disfórico premenstrual representa un trastorno severo con marcados síntomas conductuales y emocionales. Este trastorno se diferencia del síndrome premenstrual en la gravedad de los síntomas. O sea, los síntomas pueden ser lo mismo, pero lo que varía es la intensidad de los síntomas. Y en el hecho de que las mujeres con el trastorno disfórico premenstrual deben de tener un síntoma afectivo severo. Estos incluyen depresión marcada, desesperanza, ansiedad, opresión, la habilidad efectiva o ira persistente, o sea, agresividad, que ocurren durante la última semana de la fase lútea en la mayoría de los ciclos menstruales, aunado a una serie de eventos físicos. Estos son aquellos días donde la paciente muchas veces dice, doctor, ni siquiera yo me expongo, ¿no? Bien, también pueden presentarse síntomas físicos. El trastorno disfórico premenstrual también se diferencia del síndrome premenstrual porque hay un deterioro sustancial en el funcionamiento personal. Como que la paciente se abandona, se queda en casa, no se baña, se quiere comer, está tirada en un plato hasta que pase unos días. El síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual son similares en que los síntomas se manifiestan en la fase de luz del ciclo menstrual y se resuelven durante la menstruación. Digo eso para diferenciarlo de cualquier otro trastorno del área emocional que pueda tener la paciente, que son permanentes o son frecuentes. La etiología no se precisa, se dice que es multifactorial, está relacionada con hormonas, con alteración de esteroides, con gonadotropina, progesterona, alteración del lecho hipotálamo hipófito gonadal, tiroides, melatonina, etc. También se ha hablado de neurotransmisores como disminución de la monoaminooxidasa o del ácido gamma-aminobutírico, por progesterona, aumento de noradrenalina, disminución de 5-hidroxiapatita. O sea, cuando una enfermedad tiene tantas posibles causas, en realidad ninguna de ellas es la principal o es un conjunto de esas causas. En el síndrome premenstrual, entre las causas, concentraciones bajas de progesterona, concentraciones elevadas de estrógeno, descenso de estrógeno, aumento de la actividad de la aldosterona, variaciones centrales de la prostaglandina, respuesta inadecuada a la prostaglandina. En 1981, Reid y James revisaron el tema y concluyeron que el síndrome premenstrual era un trastorno psicoendocrino multifactorial. Los estudios indican que las alteraciones hormonales gonadales cíclicas y los mecanismos neuronales serotoninérgicos del sistema nervioso central pueden interesar y ser los principales factores causantes del síndrome premenstrual. Se han planteado alteraciones en los sistemas serotoninérgicos centrales. Entonces, dentro de las causas del síndrome premenstrual o del síndrome del trastorno disfórico, alteraciones en los esteroides ováricos, alteraciones en los neurotransmisores del sistema nervioso central, predisposición genética, relacionadas con aspectos sociales, y dentro de estas tenemos acá alteraciones en la prolactina que puede estar incrementada, alteraciones en la función del ácido gamma-aminobutírico, alteraciones en la secreción de la serotonina, de las beta-endorfinas y también relacionado con la melatonina. Todo esto podría estar relacionado, como le digo, en la fibra. Y también la disminución al inicio de la fase lútea de la 5-hidroxitriptamina. Y acá podemos ver en este diagrama todas las alteraciones que ocurren. Uno no sabía por dónde empezar. Encontramos aumento de serotonina, aumento de la despotencina 2, disminución de dopamina, aumento de la aldosterona. Bueno, todo esto va a llevar a aumento de peso,
hinchazón y distensión del abdomen, congestión y extensión mamaria, edema y o hinchazón de manos, cara, mamas, pies, tobillos, o sea, puede haber entonces un edema generalizado, sensibilidad dolorosa y malestar general. Entonces todos estos síntomas pueden estar asociados a síndrome premenstrual. Dentro de los síntomas podemos tener mamas inflamadas y adoloridas, acné, distensión abdominal y aumento de peso, dolor de cabeza en las articulaciones, aumento de las ganas de comer, ganancia de peso, irritabilidad, cambios de humor, crisis de llanto, depresión, tensión, alteraciones, baja concentración, cambios de alivio. Entonces, en realidad, la paciente está como el padre Cuevas. ¿Está escrito el padre Cuevas? ¿Sí? Bien, digamos que esto es para que se oxigene. ¿Cuál es la presentación clínica? Entre los hallazgos físicos, aumento de peso, edema, mastalgia, palpitaciones, sofocos, mareos, alteraciones cutáneas, acné, alcias generalizadas, articulaciones, cefalea, alteraciones en la concentración, insomnio, olvido, confusión, falla de coordinación, disminución de la atención, cambios en el comportamiento, pérdida de eficacia, menor rendimiento escolar o laboral, aletargamiento, bulimia, renuncia a la vida social, como yo la paciente tiende a enclaustrarse, a quedarse en casa, no comer, no bañarse. Estoy dictando clase. Cambios en el comportamiento ya mismo y cambios anímicos, llanto fácil, depresión, ansiedad, impaciencia, tensión, irritabilidad, agresividad. Ya no solo levantan la mano, sino que la dejan caer también. Entonces ya la situación es un tanto más complicada. Entonces, acá de lo que se trata es hacer el diagnóstico si estamos frente a un trastorno premenstrual o frente a un trastorno disfórico premenstrual. Y la diferencia está básicamente en la intensidad del síntoma, ¿cierto? Pero ojo, hay que precisar que esto solamente en relación a la menstruación. Si esto es un comportamiento que ya es parte de la forma de ser de la persona, ya no cae dentro de eso, ya tiene que ir a visitar a la psiquiatra. Muy bien, el síndrome premenstrual, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Se dice que hay hasta más de 100 síntomas, entonces ¿cómo hacemos diagnóstico? Los síntomas, en primer lugar, relacionados con el tiempo durante el ciclo menstrual, que comienza en la última semana de la fase lútea, antes de que llegue la menstruación, y remiten generalmente cuando aparece la menstruación o inmediatamente. Los síntomas afectan las actividades laborales o habituales o a las relaciones con los demás, y los síntomas no son exacerbación de ningún otro trastorno psiquiátrico. No es que la deprimida se deprima más, si es deprimida, es deprimida. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Estos son los criterios y se necesitan al menos 5 criterios, y uno de los criterios debe ser uno de los 4 primeros. ¿Cuáles son los 4 primeros? Estado de ánimo claramente deprimido, con sentimientos de desesperanza, ansiedad o tensión acusada, inestabilidad afectiva notable, irritabilidad, rabia, ganas de llorar, rabia o irritabilidad persistente, pérdida del interés por las actividades habituales, cansancio excesivo o falta de energía clara, disminución del alivio, sensación subjetiva de dificultad para concentrarse, cambios del apetito, comer demasiado o ansias de comer, hipersomnia e insomnio, sensación de estar abrumada o fuera de control, síntomas físicos como hipersensibilidad de las manos, o sea, se llama congestión mamaria, cefalea, edema, dolores musculares particulares y aumento de peso. Como decimos, al menos 5 de estos 11 criterios, uno de los cuales debe ser los 4 primeros. El síndrome disfórico premenstrual es una alteración psico-neuroendocrina crónica y compleja que constituye la forma más grave del síndrome premenstrual y está reconocida por la Asociación Americana de Psiquiatría en este ítem de DSM-4 que
y de la American College. En la mayoría de los ciclos correspondientes al último año se han presentado 5 más de los síntomas que a continuación se señalan durante la mayor parte de la última semana de la proteína que ya lo tengo visto. B. Criterio para el trastorno disfórico premenstrual. B. El trastorno interfiere notablemente con las actividades laborales, escolares, sociales y familiares habituales. Por ejemplo, evitar las actividades sociales, las fiestas, las reuniones, menor productividad y eficiencia en el trabajo y en la escuela. El trastorno no es una exacerbación de ninguno de los síntomas de otra patología, como puede ser el trastorno de depresión mayor o trastorno de pánico o de la personalidad. Los criterios A, B y C deben ser confirmados mediante autoevaluaciones diarias prospectivas durante un mínimo de 2 ciclos sintomáticos consecutivos. De otra manera, el diagnóstico es presuntivo, ya tiene que repetirse en los diferentes ciclos, no en uno solo o episódico. El diagnóstico es difícil porque se desconoce su etiología específica. No existen marcadores bioquímicos o psicológicos que permitan confirmar su presencia. Asimismo, se admite la existencia de un amplio espectro de síntomas. Yo creo que el diagnóstico no es difícil. El diagnóstico básicamente es clínico. Según Sanson, en el año de 1969, decía que se deben cumplir algunas características para el diagnóstico. Que haya periodicidad de los síntomas, o sea, que se presenten en todos los ciclos menstruales, aumento de la gravedad en la medida que el ciclo progresa, alivio al inicio de la menstruación, existencia de un periodo postmenstrual de 7 días como mínimo, libre de síntomas, presencia de los síntomas por lo menos 3 ciclos consecutivos e interferencia de los síntomas con el trabajo y las actividades diarias. El diagnóstico diferencial del trastorno disfórico premenstrual está con trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, crisis de pánico, trastorno por abuso de sustancias, trastorno de personalidad, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, endometriosis, por el tema del dolor y epilepsia. El tratamiento, ya para ir terminando, el objetivo principal del tratamiento es disminuir los síntomas del síndrome premenstrual o del trastorno disfórico premenstrual para que la paciente pueda realizar una vida normal en los días relacionados con la menstruación. Dentro de esto se tiene el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Ejemplo, modificaciones en los hábitos. Como un día tratar con esto y tratar. Esto no funciona, estoy gastando dinero. Modificaciones de los hábitos alimentarios, vitaminoterapia, mineraloterapia, fármacos, psicoterapia, nivel 6. En el síndrome premenstrual, todo cambio que ejerza el control en su vida es positivo. O sea, en vez de tratarse, salir a pasear, hacer su gimnasio, hacer yoga, lo que quieran, pero al contrario de encerrarse, salir. Cambios en los hábitos de vida, salir a correr, alimentación, ejercicio, trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta cambios en la alimentación, el ejercicio y el trabajo. Tratamiento específico para síntomas específicos. El objetivo es disminuir los síntomas. Entre los no farmacológicos, ya dijimos, modificación del estilo de vida, aumento de ejercicio, disminuir café, azúcar. No hay evidencia, pero se recomienda. Tomar suplementos de calcio, vitamina D, en un vegetal de terapias alternativas, solamente la vitamina B6 se dice que tiene algún tipo de resultado benéfico. Entonces, cambios en el estilo de vida, ya dijimos, la dieta se recomienda restringir el consumo de sal, de azúcar refinada para disminuir la introducción reactiva al metabolismo alterado de los carbohidratos, alimentos con metilsantina disminuidos como café, té, chocolate, bebidas, y también para no aumentar la ansiedad y la irritabilidad, disminuir la ingesta de tabaco, alcohol, carnes rojas, proteínas, grasas, y se recomienda incrementar la ingesta de carbohidratos complejos. En el mercado están disponibles bebidas ricas de triptófano que aumentan la serotonina, pescados y aves como fuente de proteínas, fibras vegetales, legumbres especiales, el ejercicio físico, y los beneficios potenciales son la disminución de los síntomas al inicio de la fase lútea. Entonces, tratamiento farmacológico,
Si queremos disminuir la retención del líquido del edema, diuréticos como espironolactona, la dismenorrea y ya lo mismo, la antivirales, las prostaglandinas o anticonceptivos orales, suplementos de calcio para la disminución de los síntomas hasta un 48%. El tratamiento farmacológico es controversial y debe reservarse a las pacientes que no mejoran con las medidas dietéticas mencionadas. La alta respuesta al placebo sugiere que 40-94% de las pacientes mejorarán a corto plazo sin cortar mucho el tratamiento. También se puede utilizar vitamina B6, efectos sobre los neurotransmisores, la eficacia de reactiva y que tenga mínimos efectos nivel B de evidencia. También la vitamina E puede ayudar. La mineraloterapia, el calcio y el magnesio son cofactores en la síntesis de neurotransmisores que hay una posible asociación entre el síndrome premenstrual y la deficiencia de serotonina. Algunos estudios han concluido que 1.200 a 1.600 miligramos diarios de calcio para estos días son efectivos en el síndrome premenstrual a nivel de evidencia. Y el magnesio tiene mínimos efectos de tratamiento del síndrome premenstrual. Los antiinflamatorios no esteroideos para el alivio de la nostalgia, de la dismenorrea, de la migraña y de los dolores musculares. Hay evidencia que los anticonceptivos combinados orales reducen la incidencia del síndrome premenstrual y se los considera como uno de los agentes terapéuticos orales. En general, los anticonceptivos orales no son reconocidos por un efecto beneficioso sobre los síntomas del humor y además podrían estimular la represión de sodio a través del sistema de misma adicción. Yo sí colaboré informando que los anticonceptivos no modifican los cambios de humor premenstrual, pero en aquellas mujeres con antecedentes tienen un gran riesgo de empeorar los síntomas. Entonces, ¿hacia dónde están dirigidos? Están dirigidos a disminuir el edema, están dirigidos a disminuir el dolor premenstrual y esto puede ayudar. Se ha sugerido efectos beneficiosos sobre el bienestar psicológico y sobre el como alternativa de tratamiento de nivel D. Hay un esquema, salió hace unos años que todavía hay en el mercado, de en vez de utilizar las 21 tabletas de los anticonceptivos convencionales, salió un esquema de 21 más 4. Se alarga el periodo de ingesta de los esteroides hasta el día 4 y se deja 4 días sin anticonceptivos. Este aumento de dar esteroides durante 4 días más se ha visto que es bastante beneficioso en el manejo del síndrome premenstrual, no así del trastorno disfórico premenstrual. También se ha intentado con la hormona de CDH, pero a mí me parece esto una exageración, porque unos son costosos, en el tiempo no se puede dar más allá de 4 o 6 meses los agonistas porque provocan osteoporosis. Los testágenos también son cuestionables. Dice que la revisión de base de Cochrane no pudo demostrar la efectividad de los testágenos en el tratamiento de síndrome premenstrual, por lo que actualmente no se recomienda así. Los diuréticos sí para disminuir el edema, la hinchazón. Igualmente se utilizan los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la actualidad existen pruebas muy sólidas para apoyar su uso en la paciente con síndrome premenstrual y son los fármacos de primera línea para el tratamiento de trastornos disfóricos premenstrual, son muy eficaces para el alivio de síntomas físicos y emocionales. Estos son los medicamentos que se utilizan para la depresión, como la fluoxetina, la sertralina, la paracetina, etc. Actúan sobre el humor, la saciedad y la agresividad. Entonces, el tratamiento del síndrome premenstrual y del trastorno disfórico premenstrual puede ser no farmacológico, ya lo vimos, dieta, actividad física, psicoterapia. Si responde, continuar el tratamiento; si no responde, pasar al tratamiento farmacológico con todos aquellos estas medidas que hemos mejorado. Si responde, se va a continuar con esto. Si no responde, reevaluar que realmente estamos frente a un trastorno, a un síndrome premenstrual, a un síndrome disfórico premenstrual. Muy bien, esta es la última lámina, no sé si tienen alguna pregunta.